El estado de salud de Luis Enrique Santos Caballero se ha agravado en las últimas horas. El opositor se encuentra en huelga de hambre desde hace casi un mes. Los miembros del Directorio Democrático Cubano han estado en contacto permanente con los familiares del huelguista, y para ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo nos acompaña Orlando Gutiérrez, académico y activista, profesor universitario y dirigente del directorio. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está pasando específicamente con este caso? ¿Cuán grave está? Bueno, hay que explicar contexto, los antecedentes o el contexto. Hay un patrón por parte del régimen de expulsar a los opositores de sus viviendas, de hacerle imposible encontrar un techo bajo el cual vivir, para obligarlos a irse del país o para obligarlos a desistir de la actividad disidente dentro de Cuba. Tenemos el caso de Raúl Riscopena en Pinar del Río, que anda en las calles sin un lugar donde vivir. Tenemos el caso de Leticia Herreras en Matanza, el caso de Rodríguez Lobaina en Oriente, como estuvo Juan Carlos González Leiva un tiempo. O sea, hay un patrón, estos son algunos ejemplos de muchos. Hay un patrón que uno de los sistemas de presión del régimen, como toda la vivienda en Cuba pertenece en última instancia a ese régimen, le hace difícil al opositor poder tener una vivienda, poder tener donde vivir. Entonces este era el caso de Luis Enrique Santos Caballero, un activista de la Coalición Central Opositora y del Frente Nacional de Resistencia Cívica en Cuba. El régimen le fue haciendo imposible tener una vivienda con su familia, y a tal punto llegó el acoso en contra del derecho de Luis Enrique Santos Caballero a tener donde vivir, que él se declaró en una protesta primero y después en una huelga de hambre, exigiendo su derecho a tener un techo bajo el cual dormir, porque él no quiere irse de Cuba, quiere seguir en Cuba luchando por la libertad. Vamos a escuchar una llamada telefónica del 21 de mayo, desde hace casi un mes. De allá para acá, por supuesto, se ha grabado mucho, ya su voz no se siente con tanta energía, donde nos explica un poco lo que lo motivó a esta huelga. A ver. Quiero decirle de que en este momento me siento bastante mal. Tengo un solo riñón y mucho desgarramiento. No sé lo que puede pasar con mi vida aquí en el Parque Irene de Santa Clara, ya que le estoy exigiendo al gobierno castrista de que me dé un establecimiento, o sea, un lugar donde yo pueda hacer mi vida. Y si me pasara algo a mí, culpo a régimen castrista y de la seguridad de Estado, que quiere hostigarme, que quiere matarme, porque lo quieren matarme, abajo los Castros y viva Cuba libre. Yo te agradezco esta explicación, porque a veces en medio de todas las noticias uno dice, bueno, están reclamando una casa, ¿no? De todas maneras, es un reclamo que ni siquiera se puede decir que es de carácter político, sino de carácter social, algo que vemos. Especialmente en un país en el cual no existe la propiedad privada. Todas las viviendas en Cuba en última instancia son posesión del Estado cubano. A pesar de que ahora Estado castrista, no el Estado cubano, te permitan venderlas o intercambiarlas, ¿no cambia un poco eso? Bueno, yo creo que lo que han facilitado el trueque de propiedades, pero la propiedad última, no hay un cambio jurídico que le quita al Estado castrista el poder final sobre cualquier vivienda en el país. No es como aquí, donde la propiedad es un valor sacrosanto que se mantiene dentro de la familia, se mantiene dentro de los propietarios. Hay gente que dice, en Cuba no está pasando nada. Todo esto son anécdotas, ¿no? Y tengo que confesar que desde hace mucho tiempo tú estás señalando que eso no es cierto, que hay un movimiento ya no tan soterrado de gente que está muy inconforme. Lo que yo veía en este video es que están gritando en medio de la calle, y en tiempos pasados, ahí se dijo abajo Fidel, abajo la dictadura, solidarizándose con una persona que está en huelga de hambre. En tiempos atrás eran o reprimidos o todo el mundo se alejaba. Ahora les pasan por al lado como que esto forma parte del paisaje cotidiano en algunas zonas del país. ¿Estoy exagerando o es así? Yo creo que la respuesta completa es que hay muchas protestas de grupos como estos en diferentes partes de Cuba, sobre todo en las provincias. El régimen sí reprime algunas con mucha violencia, como estamos viendo los ataques con machete, las turbas con cabilla, pero hay tantas protestas y hay tanto apoyo detrás de esas protestas. Es decir, hay un mar de no cooperación del régimen que genera este tipo de protestas, que a la dictadura le es imposible ya aplastar esto completamente. Además, ante esa pregunta, ante eso que la gente dice en algunos lugares, que en Cuba no pasa nada, entonces, ¿por qué, yo pregunto, es que las instituciones de derechos humanos internacionales están documentando 300, 400, 500 arrestos políticos mensuales en Cuba? Si el régimen está tan seguro en el poder, ¿por qué tiene que arrestar tantas personas mensualmente? ¿Por qué? Porque hay un movimiento de protesta, de desobediencia cada vez más evidente dentro de Cuba. Y yo creo que esta es la historia genuina de lo que está impulsando los cambios en el país. Algunos tienen una teoría de que al final todo es una cuenta matemática, ¿no? El
régimen tiene la capacidad de reprimir con sus distintas armas, desde la represión más brutal, que es el fusilamiento, luego largos años de cárcel, etcétera, etcétera, a, digamos, 300.000 personas, ¿no? Y otras 100.000 en distintos niveles, así. El día que esa cantidad sea superada, y hablemos de 1 millón, 2 millones, el régimen pierde esa capacidad. ¿Puede ser tan simple y tan difícil como esa ecuación? Yo no sé si es una ecuación matemática. Lo que sí sé es que el poder viene del pueblo, el poder viene de la población. En el momento que esa población cubana, mediante diferentes acciones, mediante diferentes iniciativas, sea el número que sea, le retire completamente la cooperación a ese régimen se derrumba. Y eso no falla. La gran lección del siglo XX, la gran lección del siglo XXI es que las peores dictaduras han sido derrocadas cuando los pueblos ya dejaron de colaborar. Dejaron de colaborar y se hastiaron de esas dictaduras. La resistencia dentro de Cuba tiene una consigna que creo recordar que es como parecida, ¿no? Yo no coopero. Yo no coopero. Pero ahora, Juan Manuel, creo que hay una cosa muy interesante, que es que algunos de los principales líderes de la resistencia en Cuba, y la resistencia tiene muchas expresiones. Una expresión son estas protestas, otras expresiones son institucionales, las bibliotecas independientes, los partidos que se están organizando. Es decir, es una cosa muy amplia que está ocurriendo dentro de Cuba. Pero una cosa bien interesante es que algunos de los principales líderes de la resistencia, un José Daniel Ferrer, una Berta Soler, Antunes, Oscar Elías Bisset, Rodríguez Lovainas en Oriente, un grupo de líderes bastante numeroso, han coincidido junto con la Asamblea de la Resistencia, que agrupa muchas organizaciones dentro y fuera de Cuba, en iniciar una campaña llamada República de Cuba en Resistencia. Yo sí quiero el cambio, yo sí quiero que en Cuba... En vez de usar un término negativo como yo no colaboro, yo sí. Es la continuación de yo no coopero, pero unificando una serie de consignas. Yo sí quiero el cambio, yo sí coopero con la resistencia, yo sí lucho por mi libertad y mis derechos, yo sí quiero el cambio verdadero, yo sí quiero un salario justo, una vivienda decorosa, yo sí reclamo pan con libertad. Son consignas que vienen dentro de Cuba. Yo sí quiero acceso real al Internet, es otra de las consignas que hay. Es decir, la idea es unificar las consignas para poder tener más efectividad en llevarle el mensaje a la ciudadanía. Y eso viene desde dentro de Cuba. Desde dentro de Cuba, y que se sumen más cubanos a esos grupos de cubanos que en toda la isla, toda la semana, están protagonizando algún tipo de protesta. Si los que están pendientes de Cuba saben que toda semana ya nos llegan imágenes, fotografías de algún punto, algún lugar en Cuba en que la gente está protestando en las calles. Dentro de unos minutos vamos a tener aquí una persona. Y perdona, Juan, una cosa bien interesante es, hemos visto, ocurrió recientemente en Placeta y ocurrió recientemente en Bayamo, en las últimas 3 semanas, donde había protestas de este tipo, un grupo relativamente pequeño de personas, vino una turba a reprimirlos, a golpearlos, y el pueblo se incorporó a proteger a los disidentes e impedir que los maltrataran. Eso lo estamos viendo más y más. Sí, que ya los actos de repudio les son más difíciles organizarlos con el entorno, tienen que traer gente de otros lugares. Otra cosa que me dicen los disidentes de dentro de Cuba, y también hermanos que han venido de visita y han regresado, que se ve más y más, es que la Policía Nacional Revolucionaria cada vez quiere menos y menos ser el instrumento de la seguridad del Estado para la represión. Se dan cuenta de que hay un costo social que ellos están pagando dentro de Cuba. Y ese tipo de fisura es muy importante. Te decía que dentro de unos minutos voy a tener aquí un opositor que regresa mañana a Cuba, ¿no? ¿Qué información te está llegando de cómo se está tratando? Porque vamos a reconocer algo, no se les ha permitido regresar, ¿no? Hubo ese temor al principio y el gobierno les ha permitido regresar, pero parece que se les está haciendo pagar un costo por cada una de las cosas, de las denuncias que hicieron fuera. No hay nada seguro con esta dictadura. En estos momentos ellos necesitan desesperadamente normalizar su relación con la Unión Europea, intentar normalizar su relación con los Estados Unidos. Quieren llevar a cabo un cambio fraude, hacer parecer que están cambiando, pero mantener la dictadura. Entonces hacen maniobras como esta. Osvaldo Payá pudo salir de Cuba, pudo regresar y 10 años después lo mataron. Es decir, esta es una dictadura que no tiene ningún tipo de límite, no tiene ningún tipo de escrúpulo, y esa sí hace, ahí sí está la ecuación de la dictadura. ¿Cuándo puedo hacer esto? ¿Cuándo no lo puedo hacer? Pero estas aperturas hay que aprovecharlas, hay que utilizarlas hasta el máximo para promover la lucha por la democracia. Así que si el régimen se ha visto obligado, como dijo Giovanni Sánchez, a hacer este tipo de apertura o mini apertura que la gente puede entrar y salir, adelante, vamos a utilizarlo. Yo recuerdo cuando la llamada por teléfono fue una cosa controversial. ¿Cómo es que hablan? ¿Cómo Bofil puede hablar por teléfono y decir esas cosas y no lo meten preso, ¿no? Se hace que se ha ido ganando espacio. Muchísimas gracias, Orlando, por las imágenes, por la información. ¿Por qué no te quedas y conversamos con los próximos invitados? Sería bueno. ¿Te parece? Muy bien. Cuando regresemos, un video que muestra a la gente de intimidación y represión que acosa a uno de los opositores que después de haber estado aquí con nosotros, aquí en este programa, entre otras visitas que hizo, regresó a la isla. Y un opositor que regresa mañana, que va a explicarnos
¿Para qué se prepara? En solo segundos.